Pensamiento del día, martes 22 de abril. Testimoniar el amor. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Estas palabras son la conclusión de uno de los últimos encuentros de Jesús con los apóstoles, después de la resurrección. Son una consigna que Jesús deja no solo a sus apóstoles, sino a toda la Iglesia y a cada uno de nosotros. La tarea de la Iglesia será la de dar testimonio del resucitado, no solamente mediante el anuncio que sus ministros deben hacer, sino también y sobre todo a través de la vida de cada uno de sus miembros. Dar testimonio del resucitado significa hacer ver al mundo que Jesús es el que vive, y esto será posible si el mundo puede ver que Jesús vive en nosotros. Si vivimos su palabra, si sabemos negar las tendencias del hombre viejo, sobre todo manteniendo encendido en nuestro corazón el amor hacia el prójimo, si nos esforzamos de un modo especial por conservar siempre el amor mutuo entre nosotros, entonces el resucitado vivirá en nosotros, vivirá en medio de nosotros e irradiará a nuestro alrededor su luz y su gracia, transformando los ambientes con frutos incalculables. Y Él será quien guíe, mediante su Espíritu, nuestros pasos y nuestras actividades, quien disponga las circunstancias y nos proporcione las ocasiones para llevar su vida a las personas que lo necesitan. Esta palabra nos dice que tenemos que hacer sobre todo una cosa: ser testigos, dejando que el resucitado viva en nosotros. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de enero de 1986. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida. Abril de 2025. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Isaías, capítulo 43, versículo 19.